Hola, muy buenas tardes. Estamos el día de hoy en la última parte, el último capítulo de este curso que nos acompaña acerca de todas las temáticas valóricas dentro de este curso de Foro Republicano. Y el día de hoy tenemos a un invitado nuevo y muy especial también, el cual se encuentra aquí con nosotros y es José Ignacio Palma, que nos viene a hablar el día de hoy de las temáticas de todo lo que tiene relación con las relaciones y la política, por supuesto, a modo de complemento también de lo que es temática de la juventud en los distintos áreas. ¿Ya? Disculpen. Y bueno, para presentar también a José Ignacio, él es cientista político de la Universidad Católica, es máster en teoría política de la London School of Economics and Political Science, profesor de ética y también integrante de Acción Republicana o Ideas Republicanas, si no me equivoco. Así que muy bienvenido, José Ignacio, y el escenario virtual es todo tuyo. Muchas gracias, Andrés. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Yo también me dedico a los temas formativos, digamos, no solamente por las clases en la universidad, sino que Acción Republicana es la institución, ¿cierto?, del ecosistema republicano que se dedica al tema formativo. Y de hecho, hace una media hora atrás partí una clase de un curso que estamos haciendo que se llama Políticos que cambiaron Chile. Y la clase de hoy día correspondía a la figura de Jaime Guzmán. Eh, Anteriormente estuvimos sobre Portales, sobre Manuel Montt, sobre Abdón Cifuentes, y en fin, el foco un poco a propósito del tema de la nuestra es ofrecerle a los jóvenes, que son en general los que más miran nuestros videos, modelos de virtud, ¿cierto? Ya vamos a hablar un poquito de eso, de que quizás ahí hay una de las carencias que hoy día tenemos en la arena pública, ¿cierto? Modelos de virtud a seguir que incentiven y hagan ver la actividad política como una actividad noble, ¿cierto? Y que procura un bien tanto para uno como para el resto. Eh, Se me ha encargado de hablar de la relación entre entonces juventud y política, que no digo ninguna novedad cuando comento que es una relación de profunda desafección, por decirlo así, en algún sentido. Como quizás también ocurre, no quizás, de hecho ocurre con, me imagino, otras facetas, otras relaciones que tiene la juventud con otros ámbitos de la vida, que me imagino que también analizaron en este curso. Entiendo que tuvieron una clase también sobre la relación entre la juventud y la familia, ¿cierto? O sea, gran parte de las razones por las cuales las personas jóvenes tienen hoy día desafección con la familia, desafección con la iglesia, son también las mismas razones por las que tienen desafección con la política, ¿cierto? O sea, en ese sentido a mí me hace mucho, a mí, valga la redundancia, me hace mucho sentido algo que dice Monseñor Chomalí cuando menciona usualmente, cuando le preguntan, oiga, ¿qué opina usted de esto de que la gente ya no participa tanto de la iglesia, que los jóvenes no participan tanto de la iglesia, ¿cierto? Y él dice, ojo, es verdad, pero no es un fenómeno exclusivo que afecte exclusivamente a la iglesia, ¿cierto? O sea que la desafección, la falta de querer generar compromisos, digamos, de largo plazo con instituciones, es algo que afecta a la iglesia católica, por supuesto, pero también a los partidos políticos, dice, ¿cierto? También a las organizaciones de la sociedad civil, a los gremios, a los clubes, a las ONG, a los voluntariados, etcétera, 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 ¿cierto? O sea, eh, parece haber como una reticencia bien generalizada a la generación de vínculos estables en el tiempo, de compromisos amplios. ¿Ya? Entonces, me interesa, ¿no? Tengo un discurso más o menos estructurado de, de media hora, 40 minutos máximo, y me interesa que conversemos más que nada, porque me imagino que quizás habrá mucha curiosidad respecto a cómo lo vemos nosotros aquí. Me sigo incluyendo, ¿cierto?, dentro del mundo joven. Eh, Simplemente agregar que a la presentación que me hizo Andrés, el hecho de que mientras yo estuve en la universidad participé activamente de la política universitaria. Fui presidente del Movimiento Gremial en el año 2018 en la Universidad Católica y estuve en la universidad entre el 2014 y el 2020. Entonces me tocó la última olita de la politización a propósito del tema educacional, ¿cierto? Que todos sabemos que parte en algún sentido el 2006, se consolida el 2011, pero que tiene,
quizás su última colita en el año 2015 cuando asume la presidenta Bachelet, y también el movimiento feminista. Hay otros entre medio, el tema no AFP, pero los que son particularmente fuertes en el mundo joven es el educacional y el movimiento feminista. Y por tanto, eh, planeo también en algún momento hacerme cargo del punto de por qué hay tanta desafección con la política y sin embargo parece que la política a nivel juvenil se sigue canalizando igual a través de jóvenes altamente intensos, altamente ideologizados y que se aprovechan de esa desafección, digamos, para imponer agendas en base, ¿cierto?, a la movilización popular, a la toma de las asambleas en universidades, etcétera, etcétera. Pero creo que siempre es bueno partir con un buen marco teórico para saber de qué estamos hablando. Porque cuando decimos, ok, los jóvenes, ¿cierto?, están desafectados con la política, bueno, pero ¿qué entendemos por la política? ¿Cierto? Uno dirá, bueno, la política es lo que se comenta todos los días, en la radio, la elección presidencial, etcétera, etcétera, todo lo relativo a la conducción del Estado, ¿cierto? Esa es una visión más bien moderna de la política, porque si ya han participado en otros cursos del Foro Republicano, no tengo ninguna duda de que han visto algo también de la comprensión de la política en el mundo clásico, ¿cierto? Donde todas las relaciones humanas eran comprendidas como dirigidas a ese bien común, que es el fin de la política, ¿cierto? Entonces las relaciones familiares en algún sentido son políticas, el joven de la polis griega, del Imperio Romano o del feudo medieval, donde está esta concepción clásica de la política, por ejemplo, al hacerse soldado para defender, digamos, una determinada ciudad, un determinado feudo, también en algún sentido es político, ¿cierto? Esta es la concepción aristotélica, el ser humano es por naturaleza político, ¿cierto? Hoy día, sin embargo, parece que es como parte de nuestro discurso la separación. Esto es bastante moderno, digamos, esta nomenclatura no tiene más de 4 siglos, entre la esfera privada y la esfera pública, ¿cierto? La esfera pública es donde está el Estado, es donde están los actores sociales, políticos, en los diarios, en la discusión en la televisión, en la radio, y es una discusión que gira en torno, digamos, a la conducción de lo estatal, ¿cierto? Ya sea lo estatal en sentido amplio. Y por otra parte, lo que nos dice, ok, ahí está la discusión política, y en este modelo de sociedad contemporánea, liberal, moderna, no es necesario participar. No es absolutamente necesario para el desarrollo de la vida propia, para el desarrollo del proyecto propio de vida, involucrarse en la faceta pública. Las sociedades modernas, digamos, ponen el énfasis del desarrollo individual en la faceta privada, de alguna manera, ¿ya? Y permiten, digamos, que todos los individuos, entre comillas, y todas las familias puedan desarrollar sus propios estilos de vida, sus propias visiones de la vida buena en ese ámbito privado. Esas cosmovisiones no podrían ser impuestas ni defendidas en su lenguaje propio en la arena pública. En la arena pública más bien conviene un lenguaje neutro, usualmente más técnico, económico, y por eso en general la política hoy día se le tiende a pensar que se le deja solo a los técnicos de la política, a los políticos y la tecnocracia en general, ¿cierto? Eh, Como les digo, esa conceptualización de la política es muy moderna, por decirlo así, en el sentido de que antes todas las sociedades antiguas se entendían como parte de una estructura política que calaba incluso en lo privado, ¿cierto? Que iba desde la familia, a los barrios, las comunidades, las aldeas, decía Aristóteles, ¿cierto? Y por supuesto la polis, la ciudad. Eh, Hago esta diferenciación en el fondo porque fíjense que yo ya decía que las sociedades modernas liberales, como las que vivimos nosotros, parten de esta idea de que en la arena pública en verdad no se está, al Estado de alguna manera y a la política no le cabría promover ni un estilo de vida buena particular, sino que más bien mantener una neutralidad frente a todas ellas. Me explico, o sea, si usted tiene una posición, su cosmovisión de vida es la cristiana, su cosmovisión de vida es la socialista, su cosmovisión de vida es progresista, es evangélica, la que usted quiera, digamos, ¿cierto? Yo sé que todas estas cosas no son necesariamente comparables, estoy enumerando nomás como dirían algunos metarrelatos en los cuales uno encapsula, digamos, el sentido de su vida, ¿cierto? Todas esas cosas están bien para el ámbito de lo privado
pero no tanto pero para la arena pública más bien conviene otro tipo de lenguaje usualmente, ¿cierto? Eh, ¿Por qué creo que esto es relevante? Porque hay un autor eh, que a mí me gusta mucho leer, se los recomiendo, un filósofo actual que se llama Alfredo Cruz Prados, es un filósofo español, que él refuta esta idea de que de alguna manera hoy día las sociedades liberales no le promueven a las personas, y a los jóvenes, por supuesto, incluido dentro de las personas, algún tipo de concepción sobre cómo vivir la vida buena, ¿cierto? Eh, Más bien, él dice, hay dos factores importantes hoy día que se incentivan de alguna manera, de manera paralela a aquello que tú puedas en tu vida privada vivir como esa cosmovisión, esas creencias, esos valores. Una de ellas, dice Cruz Prado, es la alta valorización que hay en las sociedades modernas de la autonomía. La autonomía entendida como la capacidad de las personas de mantenerse en una constante posición de elegir. ¿Ya? Me explico. O sea, yo soy más autónomo en la medida de que hay menos cuestiones que me encapsulan, que me cierran, que me impiden, digamos, ir tomando decisiones respecto a experiencias, bienes y servicios, alternativas de vida, trabajo, digamos, en mi día a día. O sea, hoy día las sociedades valoran mucho e incentivan en los discursos, ¿cierto? En general en la política, pero también en los medios de comunicación, la idea de la autonomía. Eh, y por otra parte, y por otra parte, como la política se ha ido volviendo cada vez más técnica, ¿cierto? Y como es el espacio propio de los políticos, de los técnicos, de los expertos, incentiva también a que el desarrollo de la vida personal sea en la vida privada, como les decía antes, y particularmente en la vida laboral. ¿Ya? Él identifica estos dos puntos como ideas fuerza que de manera explícita o implícita las sociedades modernas promueven. En el fondo lo que nos está diciendo, para decirlo en un lenguaje un poquito más filosófico, es que no es cierto que las sociedades modernas no promuevan un modelo de plenitud humana. eh, las sociedades liberales modernas, cuando dicen que no promueven ninguno, en verdad están promoviendo uno, que es el de la autonomía constante, el de la tolerancia absoluta a lo que sea. Nosotros podríamos quizás entender eso como una forma de relativismo, y al mismo tiempo al canalizar las energías y el empeño en la vida laboral, en el éxito laboral, etcétera, etcétera. ¿Bien? Esto podrá sonar un poco a sobreintelectualización de la realidad y decir, no sé si están así, pero cuando uno estudia eh, y cuando uno ve los estudios respecto a cuáles son las preferencias hoy día de las personas jóvenes, particularmente de las personas jóvenes que son los más influidos dentro de este marco, porque nacieron dentro de él, ¿cierto? O sea, el proceso de modernización chileno comienza, digamos, en la década de los 70-80. Uno se encuentra con los siguientes datos. Aquí tengo algunos anotados. Hay una encuesta CADEM del año pasado, 2024, que dice que le preguntan a los jóvenes como por preferencias de vida. ¿Ya? El 71% señala que el dinero hace la felicidad, el 71%, o sea, queda solamente un 29% para elegir otra alternativa. El 79%, ante otra pregunta, dice que el bienestar no depende, mi bienestar personal no depende de lo que hagan los otros, sino solo de mí mismo. Eh, Hay un 67% que se declara que siempre es bueno estar abierto a todo tipo de experiencias, siempre hay que estar abierto a todas las experiencias posibles. Y además, cuando les preguntan por qué es lo que los define como personas, como seres humanos, el 58% declara que lo que lo define como personas, fíjense, es el trabajo. O sea, aquello en lo que trabajan es lo que los define como seres humanos, ¿cierto? Todo esto, digamos, caen, aparte de, todos conocemos la cadena, digamos, por las encuestas presidenciales, pero son preguntas que ellos van haciendo en distintas encuestas a través del tiempo y van viendo en el fondo cómo la juventud se ha ido moviendo hacia estas preferencias, digamos. Bien. Y ahora piensen, los invito a que piensen en algún joven que conozcan promedio, y si no es un nieto o un hijo o el amigo de un hijo, ¿cierto? En lo que nosotros hoy día concebiríamos como la juventud promedio, eh, el gallo joven promedio, respecto a los modos de vivir la juventud que habían antiguamente, ¿cierto? Uno, probablemente es alguien
que o no piensa en casarse y si piensa hacerlo lo prefiere retrasar y chutearlo para más adelante. Dos, pasa lo mismo con los hijos, digamos, o sea, chutearlo para más adelante. Y tres, digamos, desinteresado de la política y altamente interesado en la persecución del éxito laboral, digamos, ¿ya? Y esto es bastante curioso porque yo siempre les pregunto a mis alumnos cuando hago el curso de ética, hay una parte de la ética Nicómaco de Aristóteles donde él habla de que en cada sociedad hay seres humanos, personas que se convierten como en el modelo de virtuosidad de esa época, digamos, ¿cierto? O sea, yo siempre les pregunto, como, quién es una persona que ustedes tendrían como un referente moral? ¿Cierto? Y claro, o sea, los típicos nombres, el padre Hurtado, algunos me dicen Don Francisco, qué sé yo, ¿cierto? Porque los ven como personas altamente generosas y altruistas. Pero cuando yo les pregunto por los referentes de vida de ellos, en general el tipo de nombres o la descripción de personajes que aparecen suelen ser del tipo como, y para simplificarlo, como ser millonario, por ejemplo, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere un joven promedio hoy día? Como diría el programa de Don Francisco, quiere ser millonario, ¿cierto? Eh, o no necesariamente millonario en el sentido como Bill Gates o Elon Musk son millonarios, pero tener un alto nivel de condiciones económicas, ¿cierto? Ahora, cómo se compatibiliza eso de querer tener un gran éxito laboral con este ideal de autonomía que yo les decía antes, ¿cierto? Porque parece ser que el que quiere tener éxito laboral igual tiene que amarrarse a algo, ¿cierto? Se amarra a un... Obviamente, ¿cierto? Autonomía no significa no hacer nada. O sea, efectivamente el individuo que es eternamente, como eterno y todo el tiempo autónomo es alguien que no está eligiendo nada, es alguien que está simplemente tirado en su cama, en fin, no tomando ningún tipo de decisión. Pero no son incompatibles en el sentido que los jóvenes hoy día en general deciden dedicarle tiempo a aquellas cosas eh, que les garantizan en otros ámbitos más autonomía. Me explico. Por ejemplo, todo el mundo sabe, todos los jóvenes sabemos que tenemos que trabajar igual, ¿cierto? Ok, el trabajo no es algo sustituible, salvo que por algún milagro de Dios me gane el Kino y no sé, o sea hijo un multimillonario. Pero en general todo joven asume que tiene que trabajar, ¿cierto? Pero el dinero, en el fondo, si yo a mí me va bien en el trabajo, eso me permite de alguna manera comprar, por decirlo así, distintas dimensiones de autonomía. Porque, por ejemplo, si tengo más dinero, tengo más posibilidades de elección de dónde vivir, en qué comuna vivir, qué bienes y servicios, digamos, poder acceder, etcétera, 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 ¿cierto? Puedo viajar, que es una experiencia altamente valorada por los jóvenes hoy día, conocer el mundo, ¿cierto? Y todas esas experiencias, ir a buenos restaurantes, ir a fiestas, qué sé yo, cosa que es muy común. Yo voy a cumplir 30 horas en un par de meses y yo estoy casado y tengo guaguas, digamos, pero mis amigos, yo digo que viven una suerte de adolescencia tardía, porque todavía en el fondo están buscando como experiencias, ¿cierto? Experiencias, experiencias, experiencias. Y la gracia que tienen esas experiencias es que son de corto plazo. ¿Cierto? Ir al restaurante es de corto plazo, ir de viaje, aunque sea irse a mochilear 3 meses, igual es de corto plazo, no me amarra a nada en el futuro. No me amarra a nada en el futuro. Eh, a diferencia, por supuesto, de, como vieron, me imagino en la clase pasada, el matrimonio, la formación de familia, etcétera, etcétera, que son vistos de alguna manera como con la distancia de, es que no sé si es el momento para amarrarme todavía, ¿cierto? Eh, Hay una suerte de concepción de la libertad. Benjamin Constant es un pensador que hacía esta distinción entre la libertad de los modernos y la libertad de los antiguos. Se parece un poco a lo que decían también Isaiah Berlin, esta idea de la libertad negativa y la positiva, ¿cierto? Ya, cuando yo hablo de autonomía, se le énfasis en la libertad negativa, es decir, como ausencia de coacción. Compromisos en el fondo que me tengan que obligar a hacer cosas de manera permanente y estable en el tiempo y en el largo plazo, preferible evitarlos, ¿cierto? Salvo el trabajo. Salvo el trabajo porque es necesario y porque además me permite, como les decía, de alguna manera comprar o acceder a otras dimensiones de la autonomía que quizás otras personas no pueden. Eh, Esto contrasta mucho con la visión de la libertad antigua. ¿Por qué? Porque la visión de la libertad antigua era, o la libertad de los antiguos, la libertad positiva, como le llamaba Isaiah Berlin, es una libertad para ser invertida en algo, ¿cierto? Pongo un ejemplo.
formar parte de un equipo de fútbol es una inversión de la libertad. Pero una vez que yo la libertad la invierto en algo, es decir, apuesto a decidir por una forma de comportamiento de vida, automáticamente eso viene atado a restricciones de la libertad, en el sentido negativo. ¿Por qué? Porque jugar al fútbol tiene reglas, digamos. Yo no puedo correr con la pelota con las manos, algo que sea el arquero. No puedo, digamos, en fin, hacer un sinfín de cosas. No puedo jugar con una raqueta, tiene que ser con los pies, etcétera, 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 ¿cierto? Me amarro a algo, pero es un ejercicio de la libertad que utilizo porque creo que con él obtengo una realización, ¿cierto? Obtengo una realización. ¿Qué es lo que pasa con la familia? La persona que elige el matrimonio, que elige tener hijos, sabe que está restringiendo un montón de cosas. Yo no puedo ir al bar con los amigos el miércoles como todavía pueden ir algunos, ¿cierto? Y sin embargo, invierto mi libertad de la manera en que lo hago porque creo que al hacerlo hay un cierto tipo de bienes humanos, de realizaciones, de, de plenitud que obtengo, digamos, y que soy capaz de también dar a otros, que me parece que es mucho más significativo. Pero sin embargo, hoy día la libertad no es rara vez es entendida de esa manera, ¿cierto? Es más bien entendida, como les digo, esta ausencia de coacción. Esta ausencia de coacción. Volvamos a la política, entonces, porque ese es un diagnóstico, de alguna manera, sociológico de nuestra juventud hoy día. Es como una lectura a la manera en que los jóvenes se comportan, una lectura de cuáles son los ideales de virtuosidad que persiguen, ¿cierto? A propósito de lo que decía Aristóteles, otro pensador, McIntyre, decía que siempre en cada época nosotros podemos identificar como personajes que son arquetipos de la moralidad de cada tiempo, por decirlo así. Entonces él decía, si en las sociedades medievales un sacerdote, un caballero, el rey son arquetipos de lo bueno, hoy día en las sociedades modernas decías el gerente, o personajes por el estilo, ¿cierto? No, no habla del millonario, eso se lo pongo yo porque lo escucho mucho en jóvenes, como ese es el perfil a seguir. Y si ese es el perfil a seguir, la política es vista como un estorbo. Y no solamente como un estorbo, incluso eventualmente como algo destructivo, por decirlo así, ¿cierto? El político es un impedimento para el desarrollo de mi vida profesional, porque o me suben impuestos, lo cual yo también considero dramático, digamos, o porque restringe libertades de X manera o esta u otra manera, o porque está dedicado a puras cosas, o porque vive del Estado, ¿cierto? Y por tanto no le ha trabajado un peso a nadie, en fin, son formas que llevan hoy día a la juventud promedio a decir, la política más bien la aparto de mi vida, ¿cierto? La aparto de mi vida. Eh, Cuestión que es muy problemática porque, por dos razones, digamos. Hay una razón, en algún sentido, altruista, que yo comparto, que es la visión, de nuevo, aristotélica de la vida, de que el ser humano es un animal político, y es un animal político en el sentido no solamente de que se necesita organizar, sino que además al participar de la cosa común, tiene posibilidades de obtener realizaciones más elevadas de las que podría conseguir meramente en la esfera de lo privado. Es un poco esta idea bíblica que está presente en los Hechos de los Apóstoles de que hay más felicidad en dar que en recibir. Es una idea muy cristiana, ¿cierto? Como si yo aporto a lo público, si yo le aporto a los demás, entendiendo eso en un sentido amplio, puede ser una ONG también, un voluntariado, participar de una iglesia, lo que sea, hay más felicidad que simplemente la persecución de meros fines individuales, por decirlo. Esa podría ser una razón por la cual la desafección con la política es problemática, ¿cierto? Pero además es problemática por una razón muy práctica también, que es que cuando uno abandona espacios en la política, otro los ocupa, digamos, ¿cierto? O sea, los 155 diputados se llenan, los 24, 22 seremis por región se llenan, con quien sean, pero se van a llenar, digamos, ¿cierto? Los jefes de división se van a llenar, alguien va a ser presidente de la República, alguien va a ser jefe alguien va a estar a cargo de la Junta de Vecinos, etcétera, 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 ¿cierto? O sea, siempre hay alguien disponible y no necesariamente siempre sea alguien disponible es la mejor alternativa. Por eso, a propósito de la frase que decía Jaime Guzmán, me acuerdo ahora por la clase que está ocurriendo también en este minuto, es esta de si los mejores de los nuestros se dedican, era algo así como solamente a la vida laboral, no me acuerdo bien cómo era, al éxito personal, digamos, a la vida individual, al dinero,
Ok, genial, van a tener una vida con los bolsillos llenos, pero con las almas vacías, ¿cierto? Podríamos agregar con los bolsillos llenos, las almas vacías y la política en malas manos, ¿cierto? O sea, él pone este acento en lo espiritual, es decir, mi alma está más llena en la medida de que contribuyo, me entrego, pero incluso si dejamos eso de lado, además, dedicarse solo a llenar los bolsillos es un problema porque, insisto, si tú no ocupas el espacio, lo ocupa alguien más. Eh, y claro, en la universidad, mientras yo estaba en la universidad, esto era muy patente, ¿ya? Porque eh, en general uno encontraba como qué tipos de grupos. El típico estudiante de... ¿Dónde le iba bien a la derecha en la universidad, cierto? A la derecha en sentido amplio, en comercial, en derecho, algo en agronomía, algo en ingeniería, etcétera. Pero en general ahí se sacaba mucho voto, pero no es que hubiera no era con tanta gana de participar. Era un gallo que iba, se comprometía, votaba y después seguía con su vida, por decirlo así. Entonces, como el típico ejemplo del gallo que va a su clase y apenas termina la clase se va a la casa. Eh, ¿Y qué es lo que ocurría en ese sentido? Que es que nos pilla por sorpresa de repente, primero la explosión del movimiento estudiantil del 2011, después la explosión del movimiento feminista, y para qué decir, rematar con lo que fue el estallido 2019, ¿cierto? La insurrección del año 2019, que tuvo consecuencias, digamos, universitarias en el clima universitario bastante dramáticas. Uno veía, y a mí me tocó verlo, porque yo estuve un tiempo en Derecho, estudié 2 años Derecho, y ahí hay mucha gente de derecha, no había tanto problema, pero después me cambié, terminé estudiando ciencia política, mi pasión es la filosofía política, y, y ahí era el asunto era totalmente distinto, porque aquí estoy hablando de historia, ciencia política, filosofía, letras y geografía, ¿cierto? No carreras particularmente derechas en ningún lado. O sea, ahí el movimiento gremial sacaba en la primera vuelta el 10% con suerte y en segunda vuelta el 15%. O sea, no había oportunidad de mucho más. Pero claro, yo, porque me interesaba la política, iba a alguno de los consejos, de las asambleas, como queramos llamarlo, y la proporción ya no era 90-10, era 99-1, por decirlo así, ¿cierto? Y quizás estoy siendo generoso conmigo mismo. O sea, eh, era realmente decir, oye, acá hay gente. No digo que si todos se hubiesen comprometido, hubiesen llegado y hubiesen habido, por ende, 50-50, no. Pero hubiésemos quizás, si muchos más se hubiesen comprometido, a lo mejor podríamos haber hecho frente a algunas cosas. Qué sé yo. Pero en fin, no me quiero desviar del punto, que es el siguiente, que yo en la universidad pude ver muy patentemente a los grupos de izquierda, que son grupos que sí se involucran en la política. O sea, si el problema es meramente involucrarse en política, que los jóvenes se involucren en política, entonces con la izquierda juvenil está resuelto, digamos. Porque no nos interesa tanto desde qué perspectiva se involucren, sino que se involucren las solas, ¿cierto? Evidentemente eso no es lo que buscamos. Al menos no es del trabajo que hacemos nosotros hoy en Acción Republicana, no tengo ninguna duda que en Fuego Republicano tampoco. O sea, no es dedicarse a la política por dedicarse a la política, es dedicarse a la política por ciertas nociones sobre lo como que se estima verdadero, ¿cierto? Justo, bueno. Y eso, a esos debates hay que entrar, digamos. Eh, pero lo que me quedó muy patente al observar a estos grupos, a muchos de ellos los conocí y con relativamente buenas relaciones, es curioso porque uno se puede pillar en el patio con el tipo más octubrista o la caña feminista más radical y pues tener una conversación muy natural, pero después cuando están en masa, como que se los apoderan los personajes, en el fondo, ¿cierto? Y son capaces de decirte las cosas más curiosas y terribles. Eh, Me parece evidente que en esos grupos, a ver, vamos a decirlo así, para usar el término de Weber, hay un desencantamiento del mundo que ha operado, que lleva a las personas a querer estar menos comprometidas con visión, con los grandes metarrelatos, ¿cierto? Que siempre se habla, como la Guerra Fría, el liberalismo, el capitalismo, el comunismo y el socialismo, el conservadurismo, en fin. Mucha desafección con eso, por ende con los partidos políticos, y sin embargo siguen sobreviviendo grupos, a lo mejor más pequeños que antes en cantidad, pero altamente casados, comprometidos con esas visiones, con esas doctrinas, con esas
cosmovisiones de sus propias percepciones de lo que sería una vida buena, ¿cierto? O de lo que sería una buena política. Eh, me parece natural que de alguna manera sea así, porque creo que en el ser humano hay una evidente, como decía Viktor Frankl en El hombre en la búsqueda del sentido, una evidente pulsión por buscarle sentido a la vida, ¿cierto? Eh, Algunos creen encontrarlo en lo laboral. Yo no, le he pegado mucho a ese flanco en esta clase. Yo no tengo, yo también trabajo, digamos, y también quiero ser exitoso en lo laboral, digamos. Simplemente, ¿cuál es el lugar adecuado dentro de una concepción integral del ser humano del trabajo? Y uno sabemos que el trabajo, hay realización en el trabajo, pero también tiene una faceta más bien instrumental y que no se juega ahí el destino de la vida, ¿cierto? De hecho, de las cosas más preocupantes que yo les digo a mis amigos siempre, oye, está bien que a lo mejor no queráis construir familia hoy, pero tenés que hacerlo en algún minuto porque la vida laboral se va a acabar. ¿Eh? Y de repente cosas que te parecieron y que te hicieron sentirte admirado, famoso, honrado en algún minuto por la admiración de otros, se va a fumar y resulta que va a llegar, vaya a mirar para el lado y no hay ningún vínculo significativo en quien apoyarte, ¿cierto? Un hijo, una señora, en fin, ¿cierto? Eh, de hecho, una de las cosas que yo considero más dramática hoy día, veía una nota a propósito del tema de la natalidad, que las, era una nota en la revista Ya del Mercurio sobre personas de la tercera edad que ya se dieron cuenta que no van a ser abuelos, derechamente, porque sus hijos tomaron la decisión de no ser papás. Lo cual se queda corto, a mi parecer, con lo dramático que va a ser para ellos el hecho de llegar a la tercera edad y no solamente no tener nietos, sino tener hijos, ¿cierto? O sea, no van a haber ningún tipo de vínculo significativo o red de apoyo fuerte. ¿Ya? En fin, pero ok, pasajeramente hay gente que quiere encontrar este horizonte de sentido, esto que le da sentido a mi vida, quizás en el ámbito de la obra. Sin embargo, siguen habiendo personas que lo encuentran en doctrinas que son evidentemente subversivas y problemáticas, digamos, para la vida social. Eh, ¿Para qué decir el comunismo? ¿Para qué decir el socialismo? No les quiero dar una clase de eso. Sí me parecía el tema del feminismo radical y toda la ideología woke en general, como se ha llamado, la ideología progresista, bastante nocivo, porque a diferencia de, de el comunismo o los socialismos reales, que como ustedes saben, hacían esta contraposición, digamos, entre el burgués y el proletariado, entre el opresor y el oprimido, eh, el personaje progresista promedio es alguien que también se siente oprimido, que también se siente víctima en muchas otras facetas de su vida, ¿cierto? Y que luego además empieza a... Es como funciona el cerebro, en verdad. Uno empieza a tener respuestas ante los problemas que observa en su cotidianidad en modo víctima, ¿cierto? Como diría, como dijo alguna vez, hizo famosa esta expresión la Tere Marinovich en la Convención Constitucional, esta cuestión de los victipuntos, ¿cierto? Estoy constantemente sumando victipuntos porque siempre me siento víctima de estructuras opresoras, ¿cierto? Y lo único que soy capaz de ver en, en las iglesias, en la política, en el rector de la universidad, incluso en mi propia familia, no es más que utilización del poder en forma opresiva, ¿cierto? Esto es toda la idea de la teoría crítica de los alemanes, ¿cierto? Toda esta cuestión de identificar en todo de Foucault, que al final las relaciones nunca son relaciones de amor y de servicio, sino que simplemente son relaciones de poder y opresión, digamos, ¿cierto? Hasta el papá y la mamá son opresores, digamos, llevados al ridículo, ¿cierto? Eh, y curiosamente, ¿cierto? La única manera de salvarnos de aquello de lo que soy víctima es ahora yo utilizando el poder, ¿cierto? Yo poniéndome yo en la posición del poder. Y por eso en las universidades era muy popular entre los grupos de izquierda la causa de que el rector fuese votado, por ejemplo, por los alumnos incluso. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos posicionar a un rector y podemos posicionarnos a nosotros en la estructura de poder universitaria de manera tal de acabar con convertir esta estructura opresiva en algo que ya nos deje de oprimir, ¿cierto? Ya sabemos, y lo muestra la historia de la humanidad, que
la transición siempre se queda ahí, ¿no? ¿Cierto? Llego al poder supuestamente para eliminar el sector opresivo y al final me convierto en el opresor. Eh, tengo la esperanza, se ve ya en otros países, y con esto voy a terminar, pero se ve ya en otros países, de que, y en Chile se está empezando a ver de alguna manera, de que en las derechas, en el mundo, los mundos conservadores, liberales clásicos, que si fuesen dos círculos concéntricos, digamos, comparten una zona churada, digamos, eh, tradicionalistas o personas que a lo mejor no se identifican con una posición política en particular, pero quieren aportar desde un rol católico, cristiano a la arena pública, veo una reacción en esos grupos, de decir, oye, chuta, parece que estos gallos se organizaron, se tomaron las redes sociales, abrieron canales de YouTube, que son formas de participación política, digamos. Es que entendemos la política en su sentido clásico, ¿cierto? Como involucrarse en la cosa común, en la discusión de la cosa común y la red pública, ¿cierto? Eh, y como reacción, digamos, como como una suerte de péndulo, decir, parece que nosotros también tenemos que activarnos, nosotros también tenemos que crear los foros republicanos, las acciones republicanas del mundo, los podcasts, los no sé qué, el ir a las universidades y fundar movimientos, etcétera, 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 ¿cierto? De hecho, si uno hoy día mira los candidatos, por ejemplo, el Partido Republicano, la UDI y parte de Renovación Nacional, va a encontrar muchas figuras jóvenes, jóvenes me refiero entre los 26, 27 y los 40, que surgieron como figuras políticas a propósito de la reacción, ya sea al movimiento del 2011, al movimiento feminista del 2018 o al movimiento, ¿cierto? O al estallido social, al estallido insurreccional, ¿cierto? Pongo ejemplos, digamos, viene de cerca, pero es por la gente que yo veo. Fernando Peña, candidato republicano en Concepción, compitió contra Carlos Cariola, por ejemplo. Eh, Javiera Rodríguez, que va de candidata del Distrito 9, fue la principal opositora a la toma feminista del año 2018 en la Católica, y va candidata hoy día. eh, y así sucesivamente, ¿cierto? Cristóbal García, Emiliano García, en otros partidos, por ejemplo, el lado de Eduardo Cretón, que compartí yo con él en el movimiento gremial, y también en el fondo surgió como reacción a estos movimientos izquierdistas. Eh, y creo que sí, obviamente, y acá ya hablo más de la posición de alguien que busca aproximarse a la arena pública siempre desde la posición de cómo un católico debiese hacerlo, digamos, o como un cristiano debiese hacerlo. Eh, creo también que, o sea, veo en otras, especialmente en Estados Unidos, esto se ve muy fuerte y en algunas partes de Europa, como una reacción también desde esa línea, ¿cierto? De decir, chuta, el mundo se nos escapa de las manos y si no nos movemos para que los temas que como cristianos nos interesan, que estén en la arena pública, no solamente discutidas, sino que además que al momento de tomar las decisiones se toman las decisiones moralmente correctas, no podemos no estar presentes, digamos, ¿cierto? Eh, en ese sentido, a mí me hace mucho, o sea, me hace mucho sentido el diagnóstico de que esta idea de que la sociedad como que no solo se está secularizando, digamos, y que casi como que si en algún minuto va a llegar a cero la cantidad de personas que es creyente, ya como que salió de la mente de las personas. La sociedad está más secularizada, sí, pero también hay un reconocimiento de que las personas con concepciones de vida fuertes, inspiradas en principios cristianos o cualquier otro tipo de religión, eh, no van a desaparecer. Y de hecho ahora están más activos que antes, por decirlo así. Eh, creo que esa patita en Chile todavía es incipiente. En Estados Unidos, como les digo, está muy, muy desarrollada. Y se mezcla, digamos, también con lo político, particularmente aquellos políticos que tienen aproximaciones conservadoras o tradicionales, digamos, a la, a la política, sin desmedro de que aún es muy difícil combatir contra el, el, el modelo de plenitud, de virtud predominante hoy en día, que no es ninguno de los que estoy describiendo ahora, sino que es el de la autonomía, el del desinterés con lo público y más bien el abocarse al desarrollo de la vida
del éxito, a procurar por el éxito laboral, ¿cierto? Eso sin duda hoy día es eh, difícil de debatir y el desafío que tenemos en el fondo es como tratar de seguir involucrando a las personas justamente porque, si, insisto, es lo que llena el alma, pero al mismo tiempo porque si no lo hacemos, alguien más lo hace. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio, por la clase tan ilustrativa de este proceso que está viviendo la sociedad en general y la juventud. Vamos a pasar ahora también a las preguntas.